Por favor, colabora con la Fibrosal. Espérate. ¿Lo tienes? Sí, sí. Colabora con la Fibrosal. Muchas gracias. Colaboración. Gracias. Toma la revista. Ay, gracias. Vale, muchas gracias, ¿eh? Suena hueso. Que el problema de la fibromialgia es un problema que está relacionado con alteraciones del sistema nervioso. Es una alteración de la percepción del dolor, es una alteración del umbral del dolor. Duele cosas que no tenían que doler y duele en circunstancias que no tenía que haber dolor. Es una enfermedad cuyos criterios diagnósticos son absolutamente clínicos. No existen test de laboratorio o radiológico que diagnostique la enfermedad. Es una enfermedad compleja que incluso con las nuevas técnicas de investigación genética, con la secuenciación del genoma completo y todo eso, va a costar identificar cuáles son los factores, aunque solo sea para poder determinar qué pacientes de verdad tienen fibromialgia, qué tipos de fibromialgia hay. Muy probablemente la fibromialgia no sea una enfermedad, sea una mezcla de muchas enfermedades con distintos grados. Por eso hay pacientes que están muy discapacitados y otros menos, y hay otros que tienen épocas. Entonces, muy probablemente en ese aspecto se puede avanzar mucho, pero todavía queda bastante camino. Los enfermos con fibromialgia los hay con un mayor corte depresivo, los hay con un mayor corte hiperalgésico, los hay más catastrofistas. Hay distintos grupos que van a merecer luego unos determinados criterios de tratamiento distintos de otros, pero luego adaptándolos individualmente a cada uno. Esto ha cambiado en los últimos años, esto ha mejorado. Se estaban dando muchos fármacos, muchos tratamientos sin un fundamento, porque realmente la etiología y los conceptos fisiológicos del proceso no se conocen. Por lo menos hay datos experimentales que nos hablan de que probablemente sea una mala integración de las sensaciones dolorosas a nivel cerebral. Probablemente este es el camino que hay que recorrer, conocer bien estas alteraciones que se producen y cómo modificarlas para llegar a conseguir unos resultados claros y en los que no haya ninguna duda. Los pacientes tienen que saber que la investigación, que los investigadores, que los grupos clínicos se preocupan por sus enfermedades, en este caso la fibromialgia, pero bueno, nosotros en el Banco Nacional de ADN estamos trabajando con 30 enfermedades diferentes, y que confíen en los médicos, que confíen en los investigadores y que siempre que se les requiera, pues sean capaces de ir a donar muestras. Lo que es más importante, o al menos tan importante, es tener un buen diagnóstico. Tener un diagnóstico de esa persona, cómo son sus umbrales de dolor, cómo son todos los datos clínicos que se asocian a la enfermedad. En estos 10 últimos años se ha tomado conciencia de que hay una enfermedad. O sea, yo creo que nadie medianamente versado puede dudar de que existe la fibromialgia. Hace 10 años se dudaba de que fuera una enfermedad. Ahora es una enfermedad que está ahí, que tiene muy difícil de solución, y yo creo que eso es suficientemente importante para que ya se tome en serio. Por favor, levanten la mano aquellos
que realmente se crean esto de la fibromialgia. Y levantaron la mano 3. Esto es el panorama. Y este panorama me temo que era antes así y todavía hoy sigue siendo así. Aunque sí que es cierto que se muestran interesados por conocer aspectos sobre la fibromialgia. El problema es, en primer lugar, que el médico acepte la fibromialgia como una enfermedad. En segundo lugar, si acepta que la pueda detectar a tiempo y no retrasar un diagnóstico que al fin y al cabo lo que va a suponer son muchos problemas familiares, muchos problemas laborales, muchos problemas de costes para el sistema y una frustración, digamos, para ese paciente que tiene unos síntomas dolorosos y un sufrimiento continuado diariamente o casi diariamente a lo largo de su vida. Siempre al final terminas poniéndote la etiqueta de que eres vaga, de que siempre tiras para atrás. Entonces hay personas que no, que te comprenden desde un principio. Pude hacer cambios de trabajo, pero no por enfermedad, sino perdiendo incluso bastante dinero a la hora del trabajo para ir cambiando de puesto, porque yo no podía hacer noches, no entendían que yo las noches me machacaban, en fin, una cantidad de cosas, una cantidad de problemas que finalmente tiras la toalla y dices, bueno, pues ya... Trabajamos para estar activos, no precisamente para dar un carnet que no vales para nada como una mesa, sino todo lo contrario. Pero nos encontramos con el problema laboral que los empresarios hoy día quieren que trabajes a 150 y nosotras estamos a un 80 o un 60. Entonces compaginar esas dos cosas es muy difícil. Hacernos que nos hagan una jornada laboral adaptada a nuestra patología, complicadísimo. Pero es que además hay otra cosa también añadida, que ya muchos, en cuanto ven fibromialgia, ya no te contratan. Porque alardeamos mucho de que damos trabajo a personas con discapacidad, pero no es lo mismo coger una persona que le falta un dedo, que sabe que va a rendir dentro de lo que cabe, a coger una persona con una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica saben que vas a tener temporadas que no puedes trabajar. Fibromialgia no tiene un baremo de discapacidad. Yo tengo reconocida una discapacidad por los sistemas añadidos. Entonces, es que es muy serio, son cosas que no podemos responder en un trabajo 8 horas seguidas, no hay adaptación de trabajo, porque nosotros indudablemente queremos trabajar. Yo la primera, yo ahora mismo no trabajo por la enfermedad, no puedo trabajar. Entonces dices, bueno, pues si yo puedo trabajar 4 horas, pues trabajo 4 horas, pero claro, es que es muy difícil y más ahora mismo en la situación que estamos atravesando. O respondes o no respondes, te vas a la calle y bonito, así que es una problemática muy grave, porque encima es eso, es una enfermedad que es invisible, una discapacidad que es invisible. Que la fibromialgia y el tratamiento son 3 patas de un banco. Problema a fármacos, que no lo resuelven en su totalidad, problema rehabilitación, que aporta, y problema social, que también aporta. El sumatorio de estas 3 patas de un banco nos pueden dar una suficientemente validez para empezar a tratar la fibromialgia. Creo que no hay fármacos suficientemente válidos para decir con esto podemos resolver, o métodos o técnicas. Entonces, como tenemos que echar mano de una serie de, aparte del tratamiento farmacológico, de otras formas de tratar el dolor, pues llega un momento que muchos enfermos los perdemos porque honestamente no se ven resultados suficientemente válidos para que podamos seguirlo tratando. Con el tratamiento que estamos manejando ahora estamos obteniendo buenos resultados en un 30% de los pacientes,
que es un éxito comparado con no conseguir nada, pero todavía quedan un 60% de pacientes en los que las expectativas de mejoría ahí están y que habrá que trabajar en el futuro con la investigación adecuada para ello. Nosotros tenemos un grave inconveniente. Yo creo que son pacientes que se tendrían que ver a partir del tratamiento como mínimo cada 15 días y esto realmente en la sanidad actual, por lo menos en la unidad del dolor de Salamanca, que es donde yo trabajo, es realmente inviable, es imposible. Lo cual hace que estemos preocupados un poco por esta dinámica que yo creo que tenía que ser aceptada no por nosotros, porque nosotros lo planificaríamos así, sino por quien realmente gobierna la sanidad. A la gente que nos rodea le supone también una frustración porque no pueden hacer nada por ti, te duele o estás cansada y ellos no pueden hacer nada. Entonces, independientemente de que yo intento no quejarme, aunque pues no quita que a veces diga pues me duele mucho esto, ellos perciben ya por la manera de moverme o por algo que me ven en la cara, la expresión de la cara, que un día pues estoy especialmente mal. Ellos no me preguntan cómo estás, cómo eso, simplemente me dejan descansar, me dejan y luego, claro, el día que estoy un poco mejor y me pongo más activa, me riñen porque me dicen, oye, que luego te vas a encontrar muy mal, que no, mira, a ver, que luego siempre te pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo estoy bastante apoyada, yo tengo mucha suerte. Pierdes familiares, pareja, amigos y de todo, porque la enfermedad te cambia la vida 180 grados. Entonces hay de todo, no se puede generalizar. Aquellas personas que se han organizado su vida de una forma activa, una forma proactiva, digamos, mucho mejor, están consiguiendo mejores resultados que aquellas personas que son un poquito más dadas y tendentes a una visión negativa de lo que es la enfermedad. Creo que en ese sentido hay que tener una visión optimista y quienes lo han conseguido ver cómo esto va avanzando. Hola, Pilar. Buenos días. Al no existir la posibilidad de un trabajo coordinado, organizado, digamos, de forma oficial, el papel de las asociaciones juega un papel importante dentro de la relación con los pacientes. Actividades y organizar un poquito lo que puede ser todo el sistema de tratamiento no médico, eso requiere un esfuerzo que individualmente es muy difícil de hacer. Y las asociaciones ahí juegan un papel muy importante, conseguir una serie de recursos que es más difícil de conseguir individualmente. En el caso concreto de la Asociación de Salamanca, yo creo que tengo que felicitarles porque están realizando una labor muy importante. Yo conozco cómo ellos están trabajando desde casi su fundación y creo que están haciendo una labor importante orientando en lo que es la fibromialgia. Bueno, Pilar, cuéntame, ¿cuál es el trabajo que realizas aquí en la asociación? Y lo que normalmente hacemos es cuando viene una persona es escucharla, porque creo que ellas vienen un poco perdidas, vienen un poco con ansiedad, con saber en qué su enfermedad, cómo se desarrolla, y creo que es muy importante escucharla porque más que nada ellas sienten como que no las entienden y al venir aquí pues tratan de conocer un poco más la enfermedad porque hay personas que también la tienen. Para empezar, no es muy conocida de momento y que además tiene unos síntomas que son muy difíciles de hacer entender, ¿no? Sí. O sea, el dolor es algo que es muy personal y muchas veces supongo que se encuentran
problemas de que incluso su propio entorno no les entiende, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Yo pienso que lo pasan mal en ese sentido, que ellas no se sienten muchas veces que tienen esa enfermedad porque creen que está en su mente, ya que no tenemos ninguna pastilla que nos la cure ni nos quite el dolor, pues tratamos que la calidad de vida sea mejor y entonces damos a conocer todas las terapias que tenemos y también de las actividades que se realizan en la asociación, que también hay actividades lúdicas.